Muy buenos días. Continuamos con el segundo tema a profundizar sobre filosofía para mis alumnos de cuarto año. Y vamos a analizar en este caso la definición y qué es lo que es filosofar. Y para ser un poquito más escueto en el pensamiento, ¿cómo surge la filosofía en el pensamiento? En efecto, para llegar a un pensamiento filosófico, el hombre tuvo que superar muchas cosas, pues todo lo que le rodeaba le era desconocido. Sus experiencias con la realidad eran limitadas, pero a partir de ello, el hombre empieza a construir las explicaciones que reflejan su actitud ante la realidad. Estas son muy distintas, actitudes completamente distintas. Fíjense, el hombre puesto en el cosmos, puesto en este universo, con un sinfín de cosas que lo rodea, y en este rodeado de cosas en el que se encuentra, el hombre tiene que empezar a encontrarle un sentido más trascendental, más lógico y más reflexivo. Y entonces surgen distintos tipos de actitudes. Entre esas actitudes surge una actitud mística, que tal vez fue el primer intento de explicar la realidad y debió perdurar esta forma mítica por muchos años. Por eso es que yo en la primera parte los invito a ver a ustedes la película esta que habla sobre los cavernícolas, ¿sí? Una película del fuego que es bastante interesante porque el fuego en definitiva termina siendo la primera idea central que ellos tienen, donde la técnica se pone en tela de juego. Su característica, su medio más adecuado para aquella época, para los comienzos del filosofar, eran los mitos. De ahí surge su nombre, ¿sí? Que se transmitían de generación en generación y que eran explicaciones sin mucho fundamento que incluso llegaban a atribuir a ciertos fenómenos como la lluvia o el fuego característica de seres vivos, es decir, animistas. Ahora esto nos parece irrisorio, nos causa hasta cierta risa, ¿no? Pero realmente en aquella época era la única forma con la que tenían para poder explicar la realidad. Fíjense que, pero pensemos un poco, ¿cómo el hombre primitivo podría explicarlo si no había un conocimiento sistemático y racional de la realidad? Aunque resulte difícil, a pesar de estas explicaciones, fueron los inicios rudimentarios del pensamiento científico y filosófico. Debemos a ese primer momento mítico para poder entender la realidad con la que hoy nos estamos sumergiendo en el mundo de la filosofía. Y luego más adelante, ya con el Hesíodo, con Homero, esos grandes literatos y poetas, ¿sí?, van a dar un mayor formato al sentido de lo que es la filosofía. Pero también hay otro tipo de actitud, hay una actitud religiosa, ¿no? Una actitud religiosa donde muchos años después, superada la actitud mítica, llega la actitud religiosa. Por supuesto que no se refiere a las religiones que conocemos hoy en día, pues estas son muy recientes y se caracterizan por el ser humano que explica la realidad a través de los fenómenos atribuyéndole a un contexto divino, a excepción de las corrientes hebreas, de los judíos o los indios. Pero desde 2000 años para acá podemos decir que son actitudes religiosas nuevas. Es evidente que a la par de que el hombre desarrolla su pensamiento, su vida práctica también evoluciona. Por ello no es raro encontrar en vestigios antiguos noticias de que domina algunos instrumentos y que empieza a tener conciencia de sí mismo e incluso de la muerte. Por esta misma razón, en los libros o en los vestigios de las religiones primitivas se encuentran, además de ritos y creencias religiosas, elementos
y explicaciones del mundo y conocimientos prácticos de la ciencia elemental, que en definitiva lo que está planteando que en aquellos primeros tiempos no alcanzaba ya solamente la actitud mítica de decir que esto fue creado por algo que puede haber sido el fuego o cualquier elemento de la naturaleza. Había una actitud de trascendencia, de ir más allá de lo meramente físico, de lo meramente que aparece, y dar respuestas desde allí a ciertas divinidades, divinizar inclusive la naturaleza misma, pero fíjense que ya hay una perspectiva de trascendencia. Y luego tenemos esta actitud última, que podría ser la filosófica, que la podemos ubicar en el siglo VI ya antes de Cristo. O sea, nos estamos metiendo en el mundo de la filosofía de la India, China y sobre todo la madre de toda la filosofía, que es la filosofía griega, que surge con un afán de búsqueda y de explicación. Pero a diferencia de las anteriores explicaciones, la filosofía logra separar el mito y la creencia del saber humano y se enfrenta a la realidad en la búsqueda de la verdad, con la base en las capacidades racionales y diversos procesos de reflexión que le permiten rigurosidad, lógica en su proceder para demostrar por distintos caminos sus afirmaciones. Ya en el siglo VI vamos a ver los presocráticos, tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Anaximandro, Anaxímenes, lo que llaman los físicos, que tratan de explicar en los fenómenos naturales el arjé, el origen y el comienzo de todas las cosas. ¿Sí? Hasta aquí les mandamos un fuerte abrazo y bueno, y estamos en contacto aproximadamente cuando así lo permita Dios. Muy buen día para todos y que la pasen churito. Chao, chao.